دستور طريقة صوفق والخير في الجامعة بسم الله الرحمن الرحيم. El hombre inicialmente vivía mucho tiempo. Hace mucho tiempo vivía mucho tiempo. Sabemos que Seidina Noah vivió 900 años. No es un hecho no real, es un hecho real. 900 de nuestros años. Luego, Allah subhanahu wa ta'ala redujo esa vida. Hoy tenemos, creo que 126 años permitidos. Creo, no estoy seguro. Pero no es mucho más. A los que no llega nadie prácticamente. ¿Por qué es esto? La vida de esta época, una vida de placeres y de conformismo y de satisfacer al ego, acorta nuestro vigor y acorta nuestra vida misma. La gente hoy gasta su vida. Maulana Sheikh Nasir Nadir al-Haqqani Qaddasallahu Siraj, Alá eleve siempre su makani, proteja a sus familiares y esté contento con sus actos y con sus discípulos. Mashallah. Él decía que cuando uno lleva a un niño pequeño al océano, sobre todo hablaba del mar Caribe, digo el mar Mediterráneo, que es cálido. Lleva a un niño pequeño al océano, no intentan meterse, quieren un charquito al costado, estar en el costado y igual, decía Maulana, no pueden dimensionar lo que son las profundidades. Pero cuando empieza a ser adolescente, y la adolescencia va cambiando según las épocas, hoy empieza muy temprano, siempre quieren ir un poco más. Siempre quieren un poco más. Algunos saben nadar muy bien, otros creen que saben nadar muy bien y otros no saben nadar, pero todos quieren entrar un poquito más. Se les explica lo de las corrientes, lo de que el agua te puede llevar, pero no lo entienden. Algunos tienen la suerte, algunos de los que se alejan, tienen la suerte de pasar por un momento complicado y lograr salir de la corriente que los metía en el medio del océano. Eso generalmente aprenden la lección. Hay otros que nunca se ven en esas circunstancias y siguen nadando alegremente y contestan que está todo bien porque mira cómo nado. Y un día decía Maulana Sheikh Nasir, quieren ir a la costa y la costa está muy lejos y están muy cansados. De esta forma nos explicaba cómo, subhanallah, esta época dispensiosa de placeres y de todo disponible, una época rápida y veloz, donde podemos satisfacer, si tenemos con qué pagarlo, casi todos nuestros caprichos, los conocidos y los no conocidos, los imaginados y los ni siquiera soñados. Por supuesto que todo hay que pagarlo. Pero incluso para los que no tienen para pagar, degradados los placeres a niveles muy bajos, siguen existiendo allí para todo. Por eso la gente hoy no vive más tiempo. Quizás no haya habido otra época como esta que reclaman vivir más. Y es una de las épocas donde la gente está más limitada.
Por supuesto que ustedes leen las revistas de salud y los informativos pagados por los, ya sabemos, por los poderosos de turno, y le van a decir que nunca la gente vivió tanto. ¿Qué me están hablando? Lean los libros de historia. Esta es una época de debilidad del ser humano. La fuerza no está en los gimnasios. La fuerza no está en los músculos que se sacan en los gimnasios. La fuerza no está en trotar desenfrenadamente 42K, 72K, hasta que vayan a la luna y vuelvan. No van a estar felices. Todo lo contrario. El vigor está en un solo lado, la juventud está en un solo lado, la fuerza está en un solo lado. Si son criaturas agradecidas y que viven de acuerdo a Dios, su vigor, su fortaleza, su juventud va a perdurar, incluso con un cuerpo envejecido. Gran Sheikh Abdallah al-Faisal Dagestani, que murió con 124 años, que allí tenemos su macán, subhanallah, a los 100 años era un toro aún, un toro, y era un viejecito de 100 años. Y cuando murió, cuando abandonó su físico, hay una anécdota que yo ya conté varias veces y vuelvo a contar, porque nuestra memoria, el recuerdo de nuestras cosas es muy débil. Una historia que además pude comprobar en persona. El doctor Mahmoud Kabani era un joven médico recién recibido, uno de los hermanos Kabani, mayor que todos en ese momento, que los conocidos, Sheishan y Sheyanan, y estaba allí cuando Gran Sheikh dio su último suspiro. Y entonces le pidieron las hijas y la gente que estaba allí que le pusiera una inyección en el corazón de adrenalina. La han visto en las películas ustedes, se usa para revivir. Generalmente aparece en las películas sobre drogadictos y demás. No importa, es una inyección que se pone justo en el corazón y se inyecta adrenalina y el corazón arranca bombeado por esa energía. Y él no quería, pero tanto le insistieron que preparó todo y ya llevaba más de 10 minutos muerto ese cuerpo, cuando el doctor Mahmoud se acercó, abrió la camisa, buscó el huequito entre las dos costillas que entra justo y preparó la inyección. Y en ese momento, Gran Sheikh Abdullah abrió sus ojos, levantó su mano derecha con el dedo índice y dijo ¡no! Y este dijo basta, por favor, tiró la aguja y salió corriendo. Esta anécdota me la habían contado a mí cuando muchos años después tuve la oportunidad de conocer a esa bella persona y tratarlo. Un día le pregunté, tomé confianza y le pregunté y me dijo, es exactamente como está así narrada. Así fue. Es una impresión de la cual no me puedo olvidar. Un hombre que llevaba 10 minutos muerto se sentó en la cama y dijo no. Y luego se volvió a acostar y se murió. Subhanallah. ¿De dónde obtenía Gran Sheikh Abdullah ese poder? Un hombre que había pasado hambrunas, había pasado jalwas brutales. Había vivido años con un dátil y un vaso de agua. Entonces, ¿no está en la alimentación? No. ¿No está en el ejercicio? No. Pasaba sentada la mayor parte de su tiempo. Por eso es importante pensar, no tomar las cosas como vienen. Hoy apareció un software de Maulana diciendo lo peligroso de Internet. Claro que es peligroso. Porque antes había que ir a buscar un libro y uno podía chequear el autor, podía corroborar sus títulos. Hoy aparece en Internet, en las medios sociales estos, no sé cómo se llaman, las más media estas. Y uno lo toma, todos lo hacemos. Pero estos son historias verídicas. A ver, Gran Sheikh Abdullah fue contemporáneo de muchos de los que estamos aquí.
Se fue de esta tierra el 4 de diciembre de 1973. No es que se fue el tiempo, lo repito. Yo conocí, ya falleció el doctor Mahmoud, yo conocí a su médico. No estamos hablando de alguien que vivió hace 200 años. No. Es historia. ¿Y cómo es que ese hombre tenía esa vitalidad y esa fuerza? ¿Cómo? Porque su vida estaba dedicada a Dios, no a esto o aquello, a ningún tipo de placer. Cuanto más cuiden su aspecto físico, cuanto más afeites usen, cuanto más se preocupen por esas cosas, más débiles van a ser. Quizás el aspecto va a ser wow, pero la debilidad está adentro, no afuera. La debilidad no es una cuestión de ir al gimnasio y sacar músculos. No. La debilidad está adentro, no hay arreglo. Ustedes pueden lucir como Schwarzenegger hace 40 años, pero su debilidad va a ser inmensa. Sin embargo, Gran Sheikh Abdullah era un viejito. Sus últimas fotos era un ancianito y era un toro aún. Entonces, ¿para qué Alá Subhanahu wa Ta'ala nos muestra estas historias? ¿Para qué nos cuenta la historia de Noah, Seidina Noah, que vivió 900 años? Para que las conozcamos y entendamos cómo funciona el principio de la vida, de la longevidad y de la fortaleza física, que por supuesto no es solamente fortaleza física. La fortaleza va acompañada de fortaleza mental, de fortaleza emocional. Y en esta época la gente es tremendamente débil mental y tremendamente débil emocional. Son todos como niños chicos, caprichosos, maleducados, gritones, llorones como Osman. Y Osman es mucho más fuerte que muchos de ellos. Y todo eso es fácil de revertir siguiendo el camino de Alá Subhanahu wa Ta'ala. No importa la edad que tengan, no importa lo que hayan dispensado en su juventud, lo que hayan gastado. Alá Subhanahu wa Ta'ala, mientras estamos vivos, nos da siempre la oportunidad de volver a Él. Y Él cura todo. Todo. Maulana Shah Nasir Adil al-Haqqani Qaddasallahu Siraj. Los médicos habían decidido desconectarlo del respirador y de las máquinas que lo estaban auxiliando hacía 20 días. Es muy larga la historia, pero la parte corta de esto es que los dos hijos, nuestro sultán y su hermano Sheikh Bahaudín, daban una vuelta alrededor del hospital todos los días y siempre lleno de gente, y ese día estaban solos. Por alguna razón que Sheikh Bahaudín dijo, extraña razón, estábamos solos caminando. Para hacer un poco de ejercicio, porque los que tuvimos alguna vez en un hospital esperando a alguien, o cuidando a alguien, o en la cercanía de alguien esperando su respuesta, sabemos lo agotador que es. Uno está sentado, camina 2 pasos, se sienta, no sabe qué hacer con la vida de uno. Entonces hacía un poco de ejercicio, caminaba. Y entonces van caminando y Sheikh Bahaudín le dice a Maulana, algo está mal acá. ¿Por qué? Le dice Maulana. Dice, porque van a desconectar a papá y papá no se despidió. Hay algo que no está bien aquí. Y Maulana, siempre silencioso, siguió silencioso, asintió con la cabeza y nada más. Entran al hospital, Maulana va para arriba al cuarto y Sheikh Bahaudín va a hacer un vudú. Y está haciendo el vudú cuando entra el hijo, papá. Sheikh Mehmed Nasir. ¿Qué pasa, hijo? Dice, yo pensé lo peor. Tenés que venir, dice, porque el abuelo se sentó y está esperándote. Subhanallah. Fue. Y a Maulana hacía 20 días que le tenían pinchado el brazo con todo, y ya era un hombre muy débil por los años, y levantó la mano para saludar a cada uno, en un hecho que todos los médicos coincidieron que era imposible.
para un hombre que hacía 20 días que estaba sostenido por máquinas. Una vez que se despidió, se murió. No hubo necesidad de desenchufarlo, porque esa era la otra preocupación. ¿Cómo dejar que un médico asumiera esa inmensa responsabilidad, un hombre santo, un hombre de Dios, desenchufarlo, que era matarlo? No hubo que hacer eso. Nadie tenía que cargar eso sobre su cabeza. Maulana se fue. ¿Cómo ocurren estas cosas? Y puedo seguir contando anécdotas horas. ¿Cómo ocurren? Estas ocurrieron hace 7 años. No estamos hablando de... Y todos los intervinientes están vivos aún. Cuando Maulana lo pusieron en tierra, empezó a crecer su cuerpo. ¿Es posible? Según la ciencia, no. La realidad es que ahí había 6 personas y todos lo vieron. Nadie imaginó. Y todos hombres. Hechos, derechos y probados. No es que eran muchachitos jóvenes. El único muchachito joven que había lo tomó muy bien. Memo. Mashallah. Entonces, recuperen su vitalidad. Puede que estén pasando situaciones difíciles, puede que estén en un momento económico malo, puede que estén en un momento familiar malo, puede que estén en un momento privado malo, puede que no encuentren fuerza para esto o para lo otro. No las busquen ni en suplementos dietarios, ni en ir al gimnasio, ni salir a trotar todas las mañanas. Búsquenla donde tienen que buscarla, en la alfombra de oración. Único lugar donde hay vitalidad para todos. Wa min la tawfiq, bi hurmati habibi, bi hurmati al-Fatih.